Bueno, ingeniero, estuve bien todo. Ok, gracias, José. Bueno, hubo algún problema en el Zoom que tuve que cambiar de link. Voy a ver si consigo mantener este link para las clases siguientes. Como habíamos quedado, martes virtual, jueves presencial. Jueves de 8 a 10 presencial. ¿Ok? Bueno, entonces la clase anterior habíamos visto algunos principios, ¿no? Sobre flujo de agua en medios porosos. Vimos los principios de la ley de Darcy, conceptos como ser el gradiente hidráulico y el gradiente de presión. Y establecimos una serie de criterios relacionados a lo que era viscosidad. Y aparte de eso, vimos el tema de el equilibrio de flujo bidimensional que nos llevó a la deducción de la ecuación de Laplace o ecuación de segundo orden, ¿no? En derivadas parciales de la ecuación de Laplace, ¿no? Para poder resolver esta ecuación diferencial, nosotros necesitamos, ¿no? Primeramente, considerar una función aproximadora y establecer las condiciones de frontera, ¿no? Que muchas veces no son tan sencillas. Entonces, nosotros lo que vamos a ver en este curso es evaluar las condiciones de flujo y solucionar la red de flujo eh, en problemas de frontera a través del método gráfico o también denominado como red de flujo. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí una presa con un estrato permeable. La presa es impermeable. Entonces tenemos una presa de material impermeable que va a tener un cierto nivel de acúmulo de agua. Entonces, aquí lo que vamos a tener nosotros es una presión de agua que va a hacer va a hacer que el agua percole por el subsuelo de la presa. Vamos a suponer que además de ello, nosotros a cierta profundidad tenemos un nivel de roca impermeable. Entonces aquí vamos a tener un lecho impermeable a cierta profundidad. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? Debido a la presión, ¿no? Del nivel de cota de agua que tenemos, el agua va a percolar a lo largo de la profundidad del estrato permeable hasta llegar más o menos próximo su recorrido al estrato impermeable. Ahí el agua va a torcer y debido a el alivio de presión, el agua va a salir aguas abajo. ¿Ok? Entonces, la percolación del agua
cuando tenemos represas, presas de tierra o presas de hormigón, siempre el flujo se va a dar por el subsuelo. ¿En qué volumen? Va a depender de las condiciones de permeabilidad del subsuelo y de la profundidad de acúmulo de agua. Entonces, el agua siempre en estratos porosos va a percolar y aquí voy a anotar algunos conceptos. Estos dos criterios son muy importantes. Siempre que el agua entra en estratos permeables, para nuestro caso de presas de tierra, siempre va a penetrar con una dirección perpendicular al estrato permeable. Y siempre la salida del agua de estratos permeables también va a ser perpendicular. ¿Quedó entendido hasta ahí eso? Sí, ingeniero. Ok, gracias, Ronald. Vamos a seguir desarrollando algunos conceptos. El flujo de agua en estratos permeables siempre es paralelo al estrato impermeable. ¿Qué significa eso? Que cuando el agua está circulando por el subsuelo, si ustedes se fijan aquí en la figura que yo tracé, siempre la dirección de cada una de estas líneas de flujo aquí, suponiendo que esta base de mi presa de hormigón es impermeable, en realidad tiene cierta permeabilidad, pero para efectos prácticos podemos considerarla impermeable. Fíjense que la dirección de esta línea de flujo está muy cerca de la frontera impermeable y está corriendo de manera paralela. Y también fíjense aquí en el fondo, esta línea de flujo más inferior también siempre está corriendo de manera paralela al fondo impermeable de mi fundación. ¿Quedó entendido eso hasta ahí? Dígale. ¿Aló, Wilber? ¿Entendido hasta ahí? ¿Alguna duda o pregunta? Sí, ingeniero, entendido. Ok, gracias, Ademar. Bueno, ahora les voy a hacer la siguiente pregunta para que me respondan, por favor. Nosotros vimos la ley de Darcy, ¿no? Ahora yo les pregunto aquí, en este punto, mi flujo de agua va a tener, en este punto de salida, perdón, de entrada a mi subsuelo, mi flujo de agua va a tener una velocidad que le voy a llamar velocidad I de percolación. Les pregunto yo, ¿será que este flujo se mantiene constante a lo largo de la percolación?
¿Sí o No, no? no debido a las presiones ahí. Eh, gracias. eh, el flujo no mantiene, ¿qué significa? Para que el flujo se mantenga a lo largo de su recorrido, desde aguas abajo, arriba hasta aguas abajo, la energía tendría que ser la misma. Y en todos los medios de la física, para cualquier fenómeno de movimiento, la energía se pierde. ¿Ok? Entonces, para efectos prácticos, como estamos hablando de hidráulica, ¿cuál es la energía que tenemos aquí aguas arriba para que para iniciar el movimiento de este flujo? Lo que está generando aquí estas líneas de flujo, estas líneas de percolación, es mi carga hidráulica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mientras más altura del reservorio, más potencial hidráulico tengo para que el agua percole en el medio poroso. ¿Está entendido eso? Sí, ingeniero, se entiende. ¿Sí? Y fíjense aquí que si aguas arriba se forma, perdón, si aguas abajo se forma una lámina de agua que le voy a llamar H minúscula, es que el agua todavía tiene energía, ¿no? Pero si ustedes se fijan, ¿qué pasó en el percurso desde el inicio de mi percolación hasta la salida aguas abajo de mi percolación? Lo que sucedió es una pérdida de carga hidráulica, ¿no? ¿En qué se empleó esa pérdida? ¿En qué se gastó esa carga hidráulica? En hacer que el agua percole desde el punto A hasta mi punto B. ¿Quedó entendido eso? ¿Me están acompañando? Sí, ingeniero, ¿Alguna? está bien. Sí, Ok, entendido. gracias, José David. Bueno, entonces en los problemas de hidráulica, lo que yo hago para mapear, ¿no?, esa pérdida de carga hidráulica o de energía que la línea de flujo conforme percola va perdiendo en su trayectoria, lo que hago yo es trazar una serie de líneas siempre perpendiculares a mis líneas de flujo. Entonces ya vamos a ver qué criterio vamos a usar, pero siempre las líneas de flujo, las líneas perpendiculares, las llamamos de cotas equipotenciales y son paralelas a mi, cortan mis líneas de flujo de forma siempre lo más posible perpendicular. A estas líneas yo les voy a llamar líneas equipotenciales. Y a mis líneas de flujo, como el nombre lo indica, le voy a llamar lo que son líneas de flujo. Y a esta malla que yo he hecho, conformada por esas líneas celestes y líneas de color naranja,
le voy a llamar mi red de flujo. Entonces, mi red de flujo es el conjunto de líneas equipotenciales y líneas de flujo. ¿Quedó entendido eso hasta aquí? Sí, ingeniero. Ok, gracias Ronald. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, eh, ¿por qué son algunas propiedades de lo que son mis líneas equipotenciales? Entonces, las líneas equipotenciales siempre se interceptan de manera perpendicular a las líneas de flujo. Otra propiedad es que las líneas equipotenciales siempre son eh, también perpendiculares a estratos permeables, perdón, a estratos impermeables. Como ustedes pueden ver, yo tengo, ¿no? Aquí en este punto, eh, estas líneas que deberían estar llegando de forma lo más perpendicular posible a cruzar, a interceptar mi estrato impermeable. Entonces siempre lo más perpendicular posible que yo debo trazar mis líneas equipotenciales a estratos perpendiculares. No siempre es posible cuando yo tengo geometrías inclinadas como la que ustedes ven aquí. Pero lo más próximo que se pueda o el mayor número de líneas equipotenciales debe cumplir ese detalle, porque si no yo estoy entrando en imprecisiones de cálculo, si no cumplo con esos detalles. ¿Ok? Y el otro aspecto importante relacionado a las líneas de flujo, a las líneas equipotenciales, perdón, que siempre son paralelas o lo más próximo paralelas posible a estratos permeables. ¿Ok? Entonces, siempre paralelas, como ustedes pueden ver, eh, este trecho de estrato permeable está casi paralelo a, o lo más paralelo posible, siempre a los estratos permeables. ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Está todo claro, ingeniero. Gracias, José David. Bueno, al- para desarrollar algunos conceptos más sobre estratos, sobre líneas equipotenciales, eh, algo muy importante en las líneas equipotenciales es que fíjense si yo pongo un piezómetro
en este punto, el agua va a subir hasta aquí. Y si yo pongo un piezómetro en este punto de salida, si pongo un piezómetro en este punto de salida, el agua va a subir hasta el nivel de agua que se acumula aguas abajo, ¿no? Entonces aquí yo pongo una, un piezómetro y si coloco piezómetros en estos puntos de intersección a lo largo de mi red de flujo, en los puntos de intersección de la línea de flujo con las líneas equipotenciales, cada línea equipotencial me va a dar la altura de cota en estos puntos. Perdón, las líneas equipotenciales son paralelas a estratos permeables y perpendiculares a estratos impermeables. ¿Ok? Perpendiculares a estratos impermeables y paralelas a estratos permeables. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué significa la trayectoria de una línea equipotencial a otra? Significa una determinada caída en función del gradiente hidráulico que yo puedo tener. ¿Ok? Entonces, si yo coloco la misma separación o espaciamiento S, por ejemplo, a lo largo de mis líneas equipotenciales, yo voy a tener mi misma caída, ¿no? Entonces, con eso yo puedo determinar cuál es el perfil de pérdidas de presión que yo tengo en mi línea de flujo a lo largo de el transcurso de mi línea de flujo. Entonces, se estila hacerlo la malla que se llama de la red de flujo lo más cuadrada posible. ¿Que es una malla cuadrada? La misma separación de líneas equipotenciales y también de líneas entre líneas de flujo, conforme voy a explicar en la próxima lámina. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Bueno, siguiendo con estos criterios, otro aspecto importante de mis líneas equipotenciales es que si, fíjense, aquí tengo en este punto la línea de flujo más inferior, intercepta la misma línea equipotencial. Esta intermedia en este punto intercepta la misma línea equipotencial y en este punto intercepta la misma línea equipotencial. ¿Qué significa? Que si yo pongo un piezómetro en este punto, el agua va a subir a un determinado nivel, en este caso eh, mi carga hidráulica, en este punto van a subir a este nivel y en este punto va a subir a este nivel. Lo importante de las líneas equipotenciales es que si yo pongo un piezómetro, ¿no? A lo largo de cualquier punto de mi línea equipotencial, el piezómetro va a subir hasta la misma cota. Por eso se llama línea equipotencial, porque posee el mismo potencial de carga hidráulica para percolar a través de un fluido. ¿Ok? Si pongo un piezómetro, por ejemplo, en esta línea, en esta línea y en esta línea, eh, todas irían a subir hasta un cierto nivel de
cota piezométrica, en sí subirían hasta un punto tal que encuentren mi cota piezométrica. ¿Ok? Pero al mismo nivel, sí. ¿Quedó entendido eso? Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Bueno, entonces con esto, estos criterios son importantes porque me permiten construir una solución gráfica a la ecuación diferencial en derivadas parciales de segunda orden que habíamos deducido la semana anterior, ¿no? Hay técnicas numéricas hoy en día, ¿no? Vamos a ver si da tiempo de ver algún software que resuelve esta ecuación a través de técnicas numéricas como ser elementos finitos, diferencias finitas, elementos de contorno, etcétera. Entonces, todo este texto que les estoy dejando aquí en la presentación es lo que les he venido comentando, ¿ok? Y como les decía, cuando yo tengo mi presa de tierra, donde tengo una red de flujo, tengo una salida y, y una entrada, ¿no? Aquí tengo una carga hidráulica de magnitud H y aquí tengo una cota de salida H minúscula. Entonces, mi línea de flujo en su recorrido va a atravesar una serie o un determinado número de líneas equipotenciales. ND es el número de líneas equipotenciales que atraviesa mi línea de flujo. ¿Ok? Y H1, aquí le había puesto H mayúscula, aquí le voy a poner H1, que sería mi carga hidráulica, es la carga hidráulica con la que yo cuento. Entonces, la pérdida de carga hidráulica que voy a tener de una línea equipotencial a la otra, suponiendo que la separación es la misma, va a ser mi carga hidráulica dividido por el número de caídas que voy a tener. Entonces, delta H es la pérdida de carga hidráulica que yo tengo en una línea de flujo cuando atraviesa o pasa de una línea equipotencial a la otra. ¿Ok? Asumiendo la hipótesis de que es la misma, de que la separación entre líneas equipotenciales es la misma, la pérdida de carga hidráulica promedio no es otra cosa que la carga hidráulica total dividida por el número de caídas equipotenciales. ¿Entendido hasta aquí? ¿Ok? Entonces esto es un poco lo que les he ido comentando de forma gráfica. Y si yo tengo, por ejemplo, dos líneas equipotenciales paralelas y tengo aquí mi línea de flujo,
Voy a llamar a esta mi línea equipotencial 1 y aquí mi línea equipotencial 2. Entonces, delta H es la pérdida que yo tengo. Vamos a suponer que la separación entre estas dos líneas equipotenciales es de una distancia A. Si yo coloco un piezómetro en esta línea equipotencial 1, el agua va a subir hasta un determinado nivel y en la siguiente intersección con la línea equipotencial 2, si pongo otro piezómetro, el agua va a subir a un nivel delta H por debajo de la anterior línea equipotencial. ¿Quedó entendido ese esquema? Sí, ingeniero. Gracias, felicidad. Entonces, mi gradiente hidráulico no es otra cosa que la pendiente que une estas dos cotas de nivel, eh, que no va a ser otra cosa que delta H dividido por la distancia entre mis dos líneas equipotenciales. ¿Ok? Entonces ese sería el gradiente hidráulico. ¿Para qué me va a servir mi gradiente hidráulico? Para determinar cuál es la velocidad de flujo de eh, de mi línea, ¿no? Que habíamos visto que velocidad es la permeabilidad con viscosidad unitaria multiplicada por mi gradiente hidráulico. Sustituyendo términos, mi velocidad no es otra cosa que K veces delta H sobre A. Y habíamos visto por su vez que delta H no es otra cosa que la carga hidráulica sobre el número de líneas equipotenciales. Entonces yo puedo decir que la velocidad promedio con la que está fluyendo mi línea de flujo está dado por la relación de K, que es el coeficiente de permeabilidad, dividido por A, que es la separación entre mis dos líneas equipotenciales, veces la carga hidráulica dividida por mi número de líneas equipotenciales. ¿Quedó entendido ahí? Vamos a suponer que yo tengo una presa que tiene un ancho unitario. Entonces, perdón, vamos a suponer la presa, ¿no? Está fluyendo a través de un determinado ancho, ¿ve? Entonces, la cantidad de flujo que está percolando por una línea de flujo o por un canal de flujo, que vamos a ver ya en un ejemplo de qué trata, yo puedo calcular el caudal que está circulando por esa línea de flujo por el subsuelo, no es otra cosa que la velocidad veces el área, ¿no? El área de mi sección transversal, donde, perdón, aquí anoté al revés, B es la distancia entre dos líneas de flujo consecutivas y estoy estableciendo que la pérdida es por un ancho unitario de longitud. Entonces, la pérdida de caudal que yo estaría teniendo, ¿no? A través de una línea de flujo va a ser mi permeabilidad veces B sobre A veces H1 sobre ND. B es la separación entre mis líneas de flujo, A mi separación entre líneas equipotenciales, K mi permeabilidad y H1 mi carga hidráulica y ND sería mi número de líneas equipotenciales. ¿Ok? Y si yo tengo un determinado número de líneas de flujo,
yo puedo calcular el caudal total multiplicando el término anterior por el número total de líneas o canales de flujo que yo tengo. Entonces, la pérdida total por infiltración que yo tendría en mi subsuelo sería el número de líneas de flujo o canales de flujo multiplicados por la pérdida que se estaría generando por un canal de flujo subterráneo. Por lo tanto, la pérdida total por infiltración que yo tendría en mi suelo sería mi permeabilidad veces mi carga hidráulica veces el número de canales de flujo dividido por el número de canales equipotenciales. ¿Quedó entendido hasta ahí? Bueno, quiero avanzar más materia. Voy a dar un intervalo de 10 minutos aquí y esténse atentos al WhatsApp. Por favor, voy a intentar entrar con el mismo link en 10 minutos. Si no puedo inicializar el Zoom con la misma dirección de meeting, voy a subir un nuevo link de Zoom para que continuemos con la segunda parte del día de hoy. ¿Ok? Ok, Entonces, ingeniero. Está bien, retornamos en ingeniero. 10 minutos para avanzar con la materia. Gracias. Ok. Una vez yo tengo identificadas mis condiciones de frontera, es decir, estratos permeables que se transforman en líneas equipotenciales y estratos impermeables que se eh, transforman en líneas de flujo, lo que yo hago es intentar trazar un camino tentativo de cómo puede estar percolando, ¿no? Entonces, el agua. Entonces salgo aquí con con una trayectoria perpendicular. Fíjense que sigue un recorrido más o menos paralelo a mi frontera permeable más próxima. Después, aquí tenemos línea de flujo, tuerce, aquí tenemos línea de flujo y sigue más o menos paralelo hasta salir a mi próxima línea equipotencial cortando la misma de manera perpendicular. Para líneas más profundas, yo salgo de forma más o menos perpendicular, no es lo ideal es esa línea que está dibujada ahí, y va profundizando hasta llegar cerca del fondo, ¿no? A mi estrato permeable, donde sigue un trayecto más o menos paralelo, y de ahí sale aguas abajo con un trayecto perpendicular a mi línea equipotencial. ¿Quedó entendido hasta aquí? Ingeniero, ¿se entiende? Ingeniero. Ok, gracias. Bueno, una vez trazo unas dos o tres líneas de flujo, lo que yo hago es partir con mis líneas equipotenciales que salen perpendiculares a mis líneas de flujo de referencia y cortan de forma más o menos perpendicular las líneas de flujo que ya tengo identificadas. También trazo algunas líneas equipotenciales de referencia. ¿Quedó entendido? Ahora, lo que yo tengo que hacer en mi red de flujo es construir la red de flujo lo más cuadrada posible. Entonces, ¿cómo se desarrolla una línea de flujo cuadrada? Lo que puedo hacer es en una de mis líneas de flujo o de referencia que ya yo tracé, de diseñar círculos.
Como ustedes pueden ver, aquí quedó este dibujo demasiado tupido, pero lo que hago yo es ir dibujando círculos y tangenciando, ¿no? En una dirección, mis círculos voy construyendo mis líneas de flujo. Y tangenciando los círculos de forma perpendicular a las líneas de flujo, yo construyo mi línea equipotencial. Entonces, esa es una forma de construir una malla cuadrada de red de flujo. No es lo ideal, esta quedó muy tupida y muy deformada, ¿ok? Entonces, como trabajo práctico, vamos a desarrollar todos estos conceptos para que ustedes diseñen una red de flujo. ¿Ok? Sería el práctico uno que estoy dando, que sería diseñar una malla cuadrada para la presa indicada. ¿Ok? Ustedes no necesitan, pueden adoptar cualquier dimensión. ¿Ok? No vamos a entrar en dimensión. Lo que aquí me interesa en este práctico es que ustedes desarrollen la habilidad de usar el compás, ¿no? Quien quiere usar un AutoCAD lo puede hacer. La modalidad del trabajo es individual, ¿ok? Y la entrega va a ser para 30 de septiembre, ¿ok? Todas las entregas, por favor, en el laboratorio de ingeniería civil con Yolanda, ¿ok? Entonces, nuestro primer práctico va a ser diseñar esa red de flujo tomando en cuenta esos criterios que hemos desarrollado, ¿no? En la clase de hoy día. ¿Quedó claro? Sí, Sí, ingeniero, ingeniero. quedó claro. No, Algo así no necesitan hacerlo más tan tupido que hagan con unas 4 o 5 líneas de flujo, está bien. Simplemente es una referencia a esto, una idea. Y una malla cuadrada es aquella que tiene la máxima cantidad de cuadrados, como ustedes están pudiendo observar aquí. Obviamente, esto no siempre es posible, pero lo que se busca es siempre evitar cuadrados muy distorsionados, ¿no? Como los que estoy mostrando aquí. Entonces, mientras menos cuadrados distorsionados yo tengo, más preciso va a ser mi resultado. ¿Ok? Obviamente, el hecho de que esto, por el hecho de esta ser una solución aproximada, no es, no es muy precisa, ¿no? Pero sí da una buena idea de la cantidad de flujo que puede estar percolando. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de aplicación ya numérica. Vamos a suponer que tenemos esta presa que ustedes pueden observar ahí. Tenemos un determinado nivel aguas arriba y otro nivel aguas abajo. La pérdida, ¿no? de carga hidráulica total es de 6 metros y se quiere saber cuál es la pérdida que está percolando, ¿no? Por debajo, suponiendo que el cano es de 0,3 metros por día para este material de fundación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es construir nuestra red de flujo lo más cuadrada posible, como ustedes pueden ver, si bien que aquí hay áreas que también me generan cierta imprecisión y
tenemos que lidiar con esas irregularidades, minimizando lo máximo posible, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que tenemos tres líneas de flujo, por lo tanto, vamos a tener tres canales, ¿no? De percolación de agua, perdón. Tenemos cuatro canales aquí de percolación de agua hasta llegar al estrato impermeable que está representado por esta línea, ¿no? Achurada al fondo. Entonces tenemos cuatro canales de flujo, por lo tanto, NF, de acuerdo a la red que se ha diseñado aquí, vale 4. ¿Y cuántas caídas equipotenciales tenemos? ¿O cuántas líneas equipotenciales tenemos? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cruces con líneas equipotenciales. Por lo tanto, mi otro dato que yo tengo de la red que se ha construido es ND igual a 15. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Gracias, José Armando. Yo puedo también trazar mi cota piezométrica desde aguas arriba hasta aguas abajo, ¿sí? Que sería representada por esa curva. Y con esos datos ya de NF y ND puedo aplicar mi fórmula que les comenté anteriormente, ¿no? Vamos a adoptar aquí que el ancho de presa es unitario. A es la separación entre mis líneas de flujo. Dos líneas de flujo paralelas me generan un canal de flujo. Y delta X es mi separación entre líneas equipotenciales. Pero, ¿cuál es la importancia de hacer mi malla cuadrada? De que A es igual a delta X. ¿Ok? Y el ancho de la presa va a ser unitario. Entonces, eh, la pendiente, ¿no? O mi gradiente hidráulico puede calcularse como la diferencia entre mi carga hidráulica, que es 6 metros, dividido por el número de líneas equipotenciales. Entonces, delta H va a ser 0,4 metros. ¿Qué significa ese delta H? Que a cada cruce equipotencial de mi línea de flujo, yo tengo una caída de carga hidráulica de 0,4 metros. ¿Quedó entendido lo que es delta H aquí en el ejercicio? Sí, ingeniero, se entiende. Gracias, José David. Y aquí simplemente es aplicar mi fórmula, ¿no? De caudal, de pérdida. La pérdida va a ser esta relación que es eh, delta H sobre ND multiplicado por mi permeabilidad, que es mi K aquí, por el área de sección transversal que está percolando por un canal, que es A, veces el ancho de la presa, que es 1, dividido por delta X. En otras palabras, esta expresión no es ni más ni menos que la que habíamos obtenido en la primera parte del día de hoy. En realidad, estoy
empleando esta relación. Entonces, aquí A, como mi malla es cuadrada, es igual a delta X, por lo tanto estos términos se suprimen y el caudal que está percolando por una línea de flujo es la permeabilidad por mi relación delta H sobre ND de 0,4. Con eso se nos da una pérdida de 0,12 metros cúbicos de agua al día, pero para un canal. Como aquí en mi problema yo tengo 4 canales, tengo que multiplicar por NF. NF es 4, ¿no? Entonces, para saber la pérdida total, yo multiplico la pérdida por un canal por mi número NF, con lo cual nos da una pérdida de 0,48 metros cúbicos de agua por día que yo perdería de acúmulo en la presa. Pero esto es para una presa de 1 metro de longitud, ¿no? Nadie construye una presa de 1 metro en la vida real. Entonces, si nosotros suponemos, ¿no? Una presa de 100 metros de ancho, en este caso tendríamos 48 metros cúbicos de agua por día que yo perdería. Eso significa 48.000 litros, ¿no? De agua al día que yo perdería por infiltración de agua en mi presa. Bastante, ¿no? 48.000 litros son 5 carros bomberos, ¿no? Que yo estaría perdiendo en acúmulo al día por infiltración de agua en el subsuelo. Entonces es bastante, ¿no? ¿Quedó entendido hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Quedó claro, ingeniero. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Cuando se proyecta una presa, sea la presa permeable o impermeable. Las próximas clases vamos a hablar sobre presas permeables y presas impermeables. Pero, por ejemplo, si yo necesito construir una presa porque necesito generar energía eléctrica, necesito proporcionar agua todo el año, ¿no? A mis plantíos o por cualquier motivo, necesito construir la presa y tengo un estrato, un subsuelo poroso donde voy a tener mucha pérdida por infiltración, no significa que yo no vaya a construir la presa. La siguiente clase vamos a ver algunas medidas de alteración del subsuelo que se emplean para reducir esta pérdida de acúmulo de agua por infiltración del agua del reservorio en el subsuelo. ¿Ok? Entonces paramos por aquí el día de hoy. El día jueves, Dios mediante, lo hacemos presencial para ver va a ser en el aula asignada la clase, pero vamos a hacerla presencial para ir haciendo la inducción a las prácticas de laboratorio. ¿Ok? Entonces terminamos por aquí el día de hoy. Continuamos el próximo eh, jueves. Muchas gracias por su participación. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Hasta luego, Hasta luego, Hasta ingeniero. luego. Gracias. hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.